favor. Mía narco Julio Guajay, como mía, vi como yo era un de síndico. Él nos va a hablar acerca del caso Chevron. ¿En qué nos afectó Chevron en lo que es el medio ambiente a la comunidad de la Amazonía? Cambio Manaca, compañía Chevron, que dan ahí, Shuareme, Oriente, Matas, como que cambio, que cambio, na, usa, como juegan aún, ya me extranjero, y erote, Chevron, nunca busca, pero segura ti, matas, tú quieres, y matas como, ya, Muchas gracias. Ahora él nos va a traducir todo lo que nos habló en el lenguaje de él al castellano. Por favor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Julio Guajay. Indico que yo soy síndico de esta comunidad y también la respuesta de Chevron, la compañía Chevron hizo un perjuicio tremendo en la Amazonía, y no solamente a la Amazonía, también hizo perjuicio a otros países en el centro de América también, y realmente dejó contaminando todo para seres humanos y para el ambiente mío, para los medios ambientes. Los ríos, los esteros, las montañas fue contaminado porque yo también estuve en ese lugar. Este caso sería un ejemplo, el río Tiputine. Yo estuve andando a vía Auca. Ese río realmente a las orillas es puro petróleo. No se parece botar un petróleo como agua sucia. Es puro petróleo, no hay como ni andar a la orilla del río. Así es. Parte del Chevron. Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada, de la materia de negociación y solución de conflictos, materia que es impartida por el reconocido perito Douglas Torres Grau, nos hemos reunido para realizar este video, con el fin de exponer nuestro punto de vista sobre el origen del conflicto. El petróleo es una sustancia de combustible líquida, negra y viscosa, formada por carburos de hidrógeno, mezclada a veces por agua salada y carburos gaseosos de hidrógeno. Su origen en la descomposición de las sustancias orgánicas por la acción de microbios anaerobios. Las grandes zonas mundiales de producción se sitúan en Estados Unidos, Venezuela, Oriente Medio, Rusia y en menores cantidades países como México, Ecuador, Colombia, China y el Sahara. El petróleo bruto ha de ser fraccionado en productos más o menos volátiles y refinado por destilación que da como resultado gasolinas, aceites diésel, parafina, etc. En el Ecuador, el llamado oro negro ha sido hasta el día de hoy una de las principales fuentes de ingresos. A este se lo descubrió en el país, en la península de Santa Elena en 1880 y luego en la Amazonía en 1940. En Santa Elena la explotación se inició en 1911 con la instalación del primer campamento de la compañía de origen inglesa, Anglo en Ancón. Esto se dio en el gobierno de Emilio Estrada. El mismo año se inaugura la nueva organización llamada Empresa Estatal de Petróleo del Ecuador, Petroecuador, con 3 filiales especializadas que constituyen una estructura que abarca desde la explotación y producción de petróleo hasta la venta de petróleo y combustible. Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado sin que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. Por ejemplo, un conflicto laboral o conflicto de intereses. Esta palabra procede del latín conflictus. En 1964 y 1990, Texaco mantuvo operaciones de extracción petrolera en nuestra Amazonía, pero no lo hizo de cualquier manera. Bueno, en realidad sí lo hizo justamente de cualquier manera. Uno de los aspectos más detestables de lo sucedido con nuestra Amazonía es que en aquella época Texaco era uno de los líderes mundiales de la tecnología de la extracción petrolera. Al mismo tiempo que destruyó nuestra Amazonía, Texaco operaba con los Estados Unidos con la mejor tecnología ambiental de extracción petrolera del mundo. En el suelo norteamericano utilizaban membranas para proteger el suelo. Bajo las piscinas de petróleo se trataban los desechos tóxicos para poder inyectarlos en el suelo una vez terminada la operación petrolera y no emitía gases tóxicos a la costa. Pero mientras tanto en Ecuador, su apetito voraz e insaciable por la ganancia y su desprecio total por la vida humana y de la naturaleza hicieron que Texaco no utilice ninguna protección para sus piscinas.
evite los desechos tóxicos de la explotación petrolera en nuestros ríos amazónicos. Todo esto con el único objetivo de obtener más ganancias. En 1990, Texaco acaba sus operaciones de extracción petrolera en el país, y en 1992, consciente del desastre ecológico que había dejado atrás de sí, abandona nuestro país. Finalmente, es en el 2001 cuando Chevron y Texaco se fusionan, y es así como Chevron heredó la responsabilidad legal de los daños efectuados por Texaco en nuestra Amazonía. Podríamos decir que esto equivale a la superficie de nuestro país. Bueno, justamente veamos un poco más de cerca por qué se considera que fue el mayor desastre ecológico de la historia. En una de las zonas más biodiversas del mundo, Chevron arrojó más de 19 millones de galones de residuos tóxicos de la explotación petrolera. A esto se le sumaron otros 17 millones de galones de crudos arrojados en nuestra Amazonía. El área total fue afectada por la explotación petrolera totalmente irresponsable de la Texaco. Es de 2 millones de hectáreas. Para darnos cuenta un poco mejor de la enormidad que esto significa, y si bien es obvio que los responsables materiales de estos daños es la Chevron Texaco, no podemos olvidar a los que fueron los gobiernos oligarcas y vendepatria los que permitieron que esto suceda. Fue así que en 1995 el presidente de ese entonces, Sixto Durán Ballén, firmó un acta diciendo que Chevron había cumplido con la reclamación ambiental en la Amazonía. Pero eso no fue todo. En 1998 el gobierno de Yamil Maguad firmó un acta de finiquito estableciendo que el gobierno ecuatoriano se comprometía a nunca atacar a Texaco. Sin embargo, esto no detuvo a los afectados por la contaminación de la multinacional, y fue así que, uniéndose en el frente que en defensa de la Amazonía, decidieron atacar a una de las más grandes empresas de todo el planeta. Y bueno, justamente tratando de entender de cuáles han sido las principales consecuencias legales que todo esto ha tenido, todo comenzó en 1993 con el caso Águila. Los afectados ecuatorianos presentaron una demanda ante la Corte Federal de Nueva York, acusando a Texaco de haber contaminado el ambiente y afectando la salud de los habitantes de la Amazonía ecuatoriana. Y bueno, como eso no era tarea fácil, pues como ya lo mencionábamos, por un lado, el presidente de ese entonces, Sixto Durán Ballén, firmó un acta de finiquito con Texaco, que después de 3 años Yamil Maguad terminó completando. Es decir, que los demandantes de ese entonces luchaban contra su propio gobierno. Con tanto apoyo político, Chevron luchó con todo su peso para que el juicio fuera transferido a Nueva York, hacia las cortes ecuatorianas, creyendo que aquí el juicio lo ganarían muy fácilmente. Y justamente en el año 2002, que la multinacional obtuvo este traspaso, comenzó el caso llamado Lago Agrio, que se demoró 9 años en dictar su veredicto. Fue así que en el año 2011, la Corte de Justicia de Lago Agrio dictó una sentencia favorable a los demandantes, en el cual se condenaba a Chevron a pagar por los daños efectuados a nuestra Amazonía. La sentencia ha sido ratificada por todas las instancias legales del país, que determinaron que Chevron debe pagar a cerca de 9.500 millones de dólares por remediaciones, pero la multinacional ha tratado de escapar esta sentencia por todos los medios que disponen. Uno de los intentos fue tratar de bloquear el proceso legal ecuatoriano a través de un juez neoyorquino que tiene claramente conflictos de interés en este juicio, y que es el juez Kaplan. Kaplan trató de suspender la sentencia ecuatoriana utilizando como medio leyes norteamericanas, violando así el principio de soberanía del Estado ecuatoriano. La empresa multinacional Texaco Chevron demandó a Petroecuador por la contaminación del medio ambiente y los desastres originados en nuestro país, pero una corte neoyorquina liberó de toda responsabilidad a la empresa Petroecuador. Luego, años más tarde, la empresa Chevron volvió a demandar al Estado ecuatoriano, pero esta vez el procedimiento de arbitraje lo llevó directamente al Centro Arbitral de La Haya, diciendo que el Estado ecuatoriano violó el tratado bilateral que sostiene actualmente con Estados Unidos, pero este tratado bilateral entró en vigencia 5 años después de que la empresa Chevron haya dejado de accionar en nuestro país, lo que quiere decir
porque ellos están argumentando una ley que no puede ser retroactiva, que fue entrada en vigencia 5 años después, cuando el contrato con Chevron fue 5 años. En la actualidad, tanto el Estado ecuatoriano como la empresa multinacional Chevron han emitido varios comerciales acusándose mutuamente de la contaminación ocasionada en nuestro país. Perfil de los negociadores. El negociador es una persona que tiene la capacidad de resolver problemas sin llegar al conflicto. Entre los perfiles de los negociadores de parte de Chevron tenemos a Kaplan, que fue juez, con una educación de calidad y con una actitud manipuladora. Tenemos también a Steven Dousinger, que fue el abogado, con una buena educación. También tenemos a Roberto Escardina, Daniel Bowker, Jonathan Steff, Douglas Allen, Diego Borga, quienes fueron los que manipularon los informes. De parte de Ecuador también tenemos algunos personajes, que son los expresidentes, como el doctor Rodrigo Borja, el arquitecto Sixto Durán Ballén y el abogado Yamil Magual, que fueron ellos que firmaron una acta diciendo que Chevron había cumplido con la remediación ambiental en la Amazonía. Yvonne Baki como embajadora de los Estados Unidos con una buena educación y Cecilia Armas como juez. Habilidades y capacidades. La comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la que permite comunicarse de una manera clara, directa, asertiva y de un modo más respetuoso sus necesidades, intereses y propuestas. Dicha comunicación requiere el uso de un lenguaje acorde a la situación y de una persona que se negocie a sí mismo. El negociador debe tener presente el lenguaje no verbal y el impacto que ésta puede causar en su contraparte. La escucha activa. Un buen negociador sabe escuchar con todos sus sentidos e interrumpir a su interlocutor, lo que le permite obtener la mayor cantidad de información y plantear propuestas considerando las fortalezas y las áreas de oportunidades de su contraparte. El planteamiento estratégico. Este aspecto contribuye al planteamiento de preguntas efectivas, lo que le permite obtener información que nos sirve como argumento y con el que podemos influir en el otro, obteniendo como resultado el planteamiento de acuerdo. Establecer relaciones de interpersonalidad. Para establecer relaciones con los demás, el empleador debe hacer uso de todos sus recursos personales, como son la honestidad, la confianza a sí mismo y hacia los demás, y la empatía para generar un ambiente armonioso, productivo y de colaboración dentro de una negociación. Actitudes, entusiasmo. Para que un negociador pueda alcanzar sus objetivos, debe proyectar energía, interés y ganas dentro del proceso de la negociación. Para ello debe creer y confiar en su bien, producto y servicio, para que de esta manera proyecte en el otro cierto entusiasmo e interés por él. Firmeza. El negociador ha de conocer el valor del aspecto que ponga en juego durante el proceso de la negociación, así como también la firmeza de sus ideas y sus metas para evitar las concesiones que puedan tener un impacto negativo para él. Flexibilidad implica el estar abierto a múltiples circunstancias o modos de actuación y adaptarse a las circunstancias. Responsabilidad. Se entiende como responsabilidad a la capacidad para responder demandas situacionales dentro del proceso de la negociación. Honestidad. Honestidad con uno mismo y con el otro. Nunca debes recurrir a engaños ni al incumplimiento de acuerdos. Paciencia. La negociación implica una inversión de tiempo que debe ser considerada para poder llegar a acuerdos. Para tener una negociación exitosa se debe considerar lo siguiente. Primero, el espacio. El espacio donde se desarrolla la negociación debe ser un lugar neutral y seguro para ambos. Segundo, el tiempo. Ninguna negociación debe ser apresurada, ya que esta repercutirá en los resultados obtenidos. Tercero, la estrategia a utilizar. La estrategia es una línea de acción que debe ser considerada dependiendo del tipo de negociación que se esté utilizando. El planeta Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a él. En ella nosotros nacemos, crecimos y morimos, pero mañana serán nuestros descendientes. Cuidemos nuestro planeta, ya que estamos perdiendo demasiado por la modernización y el consumo. Siempre he dicho, el cambio no es de un sistema, el cambio es individual. Hoy en día existen una gran variedad de formas para tratar de evitar el uso de petróleo, como por ejemplo los autos solares, de agua, etc. Pero la ambición del capital en el mundo está sobre encima de la calidad de vida de las personas y de nuestro planeta.
Los efectos de la explotación del recurso petrolero en territorio ecuatoriano por parte de Chevron Texaco representan un crimen contra la humanidad. No tan solo afectan a 1 millón de familias, ya tanto sea como indígenas o campesinas, que viven en la Amazonía, sino más bien también afectan a nuestro ecosistema. ¿Qué opina usted acerca de que la Universidad de Guayaquil ha tomado la decisión de analizar el caso Chevron? Como Universidad de Guayaquil, como atume sima como atum nematatin como ania sharanya sanita como chamane kawarat como tamba kare unda cuma sampai como ini kamu kasuk ke isha sisa mandusa punya fuerte como oriente Chevron nunca aumenta segura utang feedback de caí. Ahora nos lo va a traducir en español. Nosotros agradecemos la parte de la Universidad de Guayaquil que nos han enviado a ustedes para que hagan preguntas sobre problemáticos de la compañía Chevron que ha causado en la Amazonía. En realidad es conocimiento de todo público y a nivel mundial lo que hizo el Chevron en la Amazonía. Realmente es muy, como puedo decirlo, una cosa que no se puede perdonar, porque no solamente ha hecho daño profesional al mundo entero. En esta parte de Sudamérica se sacó el petróleo y ustedes saben que también el Golfo de México entre Cuba explotó el tubería de petróleo en el mar. Eso es como imperdonable. Prácticamente la compañía Chevron tiene que responder todos los daños y perjuicios ante la humanidad y también el medio ambiente, los animales y seres vivientes. Ok, muchas gracias.